A veces, cuando un gobierno desclasifica un archivo, lo que sale a la luz es mucho más que un simple secreto. Es como abrir una puerta a un misterio que llevaba ahí latente, mucho más antiguo. Nos encontramos de repente con una fecha, una hora y un suceso que, vamos, desafía toda lógica. Pues bien, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de esos expedientes. Y aquí está. Esto no es una serie de televisión, no. Es la portada de un expediente real, del mismísimo Ejército del Aire Español. Un auténtico expediente X a la española que estuvo guardado bajo llave durante décadas. Y claro, ese sello de confidencial en rojo y bien grande ya nos deja claro que lo que hay aquí dentro, en su día, no era para que lo viera cualquiera. Y dentro de ese expediente, en el meollo del asunto, nos encontramos con esta frase. Ojo que son las palabras textuales del testigo. La seguridad con la que lo dice es abrumadora. No está hablando de unas lucecitas en el cielo o de algo raro. No. Lo afirma sin dudarlo ni un segundo. Una nave espacial tripulada. Es precisamente esa certeza, esa rotundidad, lo que hace que esto pase de ser un simple avistamiento a un caso con todas las letras. Es que además, los detalles que dio son increíblemente precisos. A ver, 2 de abril del 69. A las 8 de la tarde. Un punto kilométrico muy concreto, el 476, cerca de Becerreá, en Lugo. Y describe el objeto, con forma de bala, de unos 5 o 6 metros de largo. La superficie, dice, parecía agresite, como los azulejos de las piscinas, pero de muchos colores. Y estaba ahí, quieto, flotando a baja altura con una iluminación que él mismo calificó de fantástica. Casi nada. Bueno, pues como era de esperar, este suceso acabó teniendo su propio nombre. Hoy se le conoce como el incidente de Becerreá, y se ha convertido en un caso de libro, uno de los clásicos en la historia de la ufología en España. Pero aquí viene lo interesante. La clave para entender, o al menos intentarlo, lo que ocurrió esa tarde, quizá no esté solo en ese informe de 1969. Quizá la clave esté aquí, en el propio paisaje. Esto es la comarca de los Ancares, en Galicia, una tierra que se siente antigua, ¿verdad? Llena de colinas, de rocas, que casi parece que te están contando historias. Y resulta que lo que vio este hombre, digamos que no es ni de lejos el primer cuento inexplicable que surge de este mismo lugar. Claro, porque mucho antes de que a nadie se le pasara por la cabeza hablar de naves espaciales, estas tierras ya estaban, repletas de otro tipo de historias, de relatos absolutamente extraordinarios. Hay una cita de un libro sobre el folclore de la zona que, para mí, lo resume a la perfección. Dice algo así como: porque tan reales son las piedras de los Ancares como mágicas las leyendas que surgen a su alrededor. La idea es potente, ¿eh? Es que aquí la piedra y la leyenda son inseparables. Son como las dos caras de la misma moneda. Y si hablamos de leyendas gallegas, los grandes protagonistas son, sin duda, los mouros. Pero ojo, que nadie se confunda con los moros de la Reconquista, no tienen nada que ver. En la mitología de aquí, los mouros son otra cosa completamente distinta. Son una especie de seres sobrenaturales, casi como espíritus de la tierra, gigantes, capaces de cambiar de forma. Se decía que habían construido los dólmenes, los castros, y que vivían bajo tierra, protegiendo tesoros inimaginables. Así que, ¿qué tal si nos acercamos un poco más? Vamos a intentar escuchar algunos de esos susurros que, según dicen, salen de las propias piedras. Tenemos, por ejemplo, una leyenda que me parece fascinante, la de la pena da serpe, que significa la roca de la serpiente. Y sí, como se puede imaginar, va de un tesoro escondido. Y una vez más, vemos que la leyenda no es algo abstracto, no está flotando en el aire, no. Está totalmente anclada a un sitio físico, a un lugar real. Penacastelo. Es un mecanismo que se repite una y otra vez. La historia se pega a la geografía, se funde con ella, y lo que era una simple roca, de repente se carga con una aura de misterio increíble. La historia va más o menos así. Durante una sequía terrible, el río bajó tanto que un vecino de la zona se dio cuenta de que esa roca con una serpiente grabada no era una roca cualquiera, era la tapa de un cofre de piedra. Y al abrirlo, lo que encontró dentro no eran monedas, no, era algo mucho más alucinante. Polvo de oro puro. El tesoro era la propia tierra. Una maravilla que había estado ahí, escondida a plena vista, esperando a que alguien la encontrara. Pero claro, no solo las rocas guardan secretos. Las construcciones humanas, sobre todo las más imponentes como el castillo de Duiras, también son el escenario perfecto para algunas de las leyendas más trágicas y a la vez más bellas de toda Galicia. Es la leyenda de la cierva blanca. Cuenta la historia de Aldara, la hija del señor del castillo, que un día se va al bosque y desaparece, sin más. Pasan los años y su hermano Egas, un día de caza, se topa con una cierva blanca preciosísima y la abate. Para demostrar su hazaña, le corta una pata, y justo en ese momento, la pata de la cierva se transforma en sus manos en la mano delicada de su hermana Aldara. La explicación que da la leyenda es que un mouro la había encantado,
Es una forma poética, sí, pero también terrible, de intentar dar sentido a algo que no lo tiene. Vale, con todo este bagaje de tesoros, mouros y encantamientos en la cabeza, volvamos a 1969. ¿Qué pasó con la investigación? ¿A qué conclusión llegó el Ejército del Aire sobre esa supuesta nave espacial tripulada? Pues aquí la tenemos. La explicación oficial fue una ilusión óptica. Así de simple. La hipótesis es que el Sol, que a esa hora ya estaba muy bajo, se reflejó en una roca de granito que tenía mucha mica. La mica es un mineral que brilla un montón, así que, vamos, que fue un simple reflejo. Y es aquí donde las dos historias chocan de frente. Fijaos en la comparación porque es brutal. Donde el testigo vio una nave espacial, el informe oficial dice roca. Donde él vio grésite de colores, el informe dice granito con mica. La luz fantástica que salía del interior del objeto para los militares era simplemente el reflejo del Sol. Y la desaparición en un ascenso vertiginoso, pues un simple cambio de punto de vista al seguir conduciendo. Lo que tenemos aquí es esto: dos mundos, dos relatos completamente opuestos para explicar el mismo instante. Y finalmente, con este sello de desclasificado, el expediente se dio por cerrado. Para la Administración, el caso estaba más que resuelto. Era una roca. Punto y final. Pero, ¿de verdad es este el final de la historia? ¿O quizás todo este debate de si era un ovni o era una roca nos está desviando de la pregunta que ¿de verdad importa? Porque si lo pensamos bien, el verdadero protagonista de todo esto, el hilo conductor que une la leyenda de la cierva encantada con el informe del Ejército del Aire, es el paisaje, es esta tierra. Una tierra que parece hecha, diseñada para provocar asombro, para inspirar historias. Un lugar donde una simple roca brillando al atardecer puede ser para una persona del siglo XX una nave espacial, de la misma forma que para alguien que vivió en la Edad Media podía ser la entrada a la guarida de un mouro. Así que, al final, la pregunta quizás no sea ¿qué vio exactamente el testigo en 1969? A lo mejor la pregunta correcta es ¿qué tienen en común la nave, la leyenda y la roca? Puede que el verdadero encantamiento no esté en lo que hay ahí fuera, sino en nuestra necesidad tan profundamente humana de contar historias sobre ello. Quizás la magia de verdad de esta tierra no está solo en sus leyendas antiguas, sino en su capacidad infinita para seguir generando nuevas. Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!